Proyecto que tiene el objetivo fundamental de contribuir a la creación de un repertorio para una de las asignaturas del área musical, mención instrucción musical. Uno de los justificativos fundamentales para plantear esta idea es de que el pensum de la escuela o de la carrera de artes musicales a partir del año 2008 contempló o incluyó algunas asignaturas correspondientes a lo que es la práctica instrumental, que antes no existían como tales. A partir de ese momento, el objetivo fundamental era brindar a los estudiantes de esta mención la posibilidad de tener la experiencia individual y grupal de ejecutar un instrumento musical. Luego de la implementación de esta asignatura, nos encontramos con algunas dificultades en cuanto a cómo estructurarlos, porque la realidad de la población de los estudiantes de música era muy heterogénea. Por eso hemos puesto ahí un ítem que dice: la integración de los grupos ha sido heterogénea, por lo cual no se podía establecer un repertorio definido para un formato único. Es decir, las ediciones musicales generalmente tienen formatos definidos a nivel de la música, llamémosle universal, dígase académico o popular. Encontrar un formato que se adecue a las condiciones particulares de los estudiantes de la escuela de artes o de la carrera de artes musicales era muy difícil. Con esa experiencia habíamos comenzado a trabajar a partir de este año, buscando la posibilidad de tener ciertas adaptaciones, ciertas composiciones, y habíamos creído que una vez que se había establecido también ya la posibilidad de que la asignatura quede comprendida de alguna manera con ciertas obligaciones, era necesario tener un texto. Es por eso que a la final nosotros estamos planteando la construcción de 2 textos de repertorio divididos por ciclos para las asignaturas de ensamble mixto y de guitarras. El objetivo, como habíamos dicho ya, estructurar una colección de 2 textos que pueda servir como material de trabajo para los grupos musicales de la carrera de artes musicales. Los objetivos específicos están planeados ahí por las etapas de trabajo que conlleva realizar estos textos o el trabajo individual de cada una de las obras. Recopilar, analizar el repertorio universal más adecuado para poder hacer este trabajo. Arreglar, adaptar y rearmonizar las obras seleccionadas de acuerdo a los niveles de ejecución de cada ciclo. Esto es muy importante porque el campo de ejecución y de dificultades que puede tener la música desde un planteamiento, digámosle, de la escritura y ejecución puede ser muy amplio, y dentro de ese contexto es necesario que éste contemple las posibilidades y las realidades de los estudiantes que están practicando o que están haciendo su trabajo dentro de la escuela. Es por eso que es muy importante tomar los niveles de ejecución. Luego, editar las obras seleccionadas. Obviamente la edición tiene que ver con el trabajo ya a nivel de computadora, con el software adecuado, y la estructuración de los textos de acuerdo a los niveles de necesidades requeridas tiene que ver con el hecho de que estén sistemáticamente estructurados. Eso es lo que hemos estado tratando entonces de implementar durante este tiempo de trabajo. El objeto en sí mismo de todo el proyecto tiene sus puntos, llamaríamos, de referencia, que tiene que ver con los productos integradores trabajados para la asignatura. Estos productos integradores tienen 4 ejes temáticos. El uno, que se basa en la teoría, en la aplicación teórica que tiene esta realidad de la ejecución instrumental. La técnica aplicada, que se basa a qué nivel o qué de dificultades tiene cada instrumento musical, porque los ensambles mixtos y de guitarra, vale la pena aclarar, es aquellos que
reúnen a todos los estudiantes de la carrera. Entonces, díganse ustedes, en el ensamble mixto vienen pianistas, vienen bateristas, vienen cantantes, vienen violinistas, vienen flautistas, vienen clarinetistas. Y en el caso de los guitarristas, obviamente es un poco más claro el esquema, porque es un ensamble netamente de guitarras. Entonces, el tercer eje también habla de trabajar un repertorio popular y un repertorio académico. El repertorio popular tendiente a lograr el ejercicio de los ritmos más cercanos al entorno. Es importante que el estudiante, una vez que aborda el trabajo de ejecución dentro de la carrera, tenga clara una realidad de cómo se trabaja dentro del ejercicio de los géneros musicales de nuestro medio. Y el repertorio académico se ha basado, hemos creído necesario que de implementarlo por el hecho de que la música universal, llamémosle desde la visión occidental, no, la llamada académica, tiene que estar presente como una forma de aprendizaje, como diríamos, ponerla al servicio o al alcance de todos los formatos instrumentales, porque esta música tiene todos formatos totalmente definidos. Dígase usted la música de Beethoven, Mozart, etcétera, tiene sus formatos totalmente definidos, por lo tanto era necesario buscar las adaptaciones. Entonces, basados en ejes temáticos, nosotros hemos planteado dos textos. El primero, que estaría conformado por 20 obras, 5 para cada ciclo, que es lo que más o menos nosotros ya en la experiencia hemos visto que es posible hacer el montaje. Y un texto 2 de repertorio, que es con 15 obras, igualmente 5 para cada ciclo, divididos en 7 ciclos, que es los que están planteados para todo lo que es la carrera de instrucción musical. Cada texto dispondrá, dice, de una partitura general, las partichelas respectivas. Partitura general es la partitura que le corresponde al director, y las partichelas son aquellas que se les distribuye a los músicos. Entonces nosotros tenemos el repertorio planteado para trabajarlo de esa manera, hacer una partitura general y las partichelas para los músicos. Ahora, cada obra tiene recomendaciones metodológicas y de montaje según la naturaleza del ejecutante. Esto quiere decir que algunas obras tendrán ciertas propuestas de dificultades, de propuestas, llamémosle, innovadoras también al mismo tiempo, en algunos casos, hablando en lo que es género musical, y todo eso estará dentro del texto contemplado con cada particularidad. El proyecto se divide en 2 etapas, el uno con la construcción de un texto para primero, segundo, tercero, cuarto ciclo, que le habíamos planteado que sea durante un semestre. Y la segunda etapa, que es la construcción del texto el segundo texto para quinto, sexto y séptimo ciclo. De esta forma es como estamos estructurando entonces nuestro trabajo. Ahora, tenemos que hablar del proceso creativo en esto. Posiblemente a veces no se pueda comprender a simple vista qué es lo que enmarca el hacer una partitura para este tipo de agrupaciones, ¿no? Entonces hemos planteado allí algunas, diríamos, lineamientos que son muy importantes considerarlos al momento de escribir una partitura. Por ejemplo, tenemos que en esto existirían 2 puntos importantes, 2 ítems a considerarse. El proceso técnico-artístico, que es el que tiene que ver completamente con las materias de apoyo a la creación de este tipo de trabajo. Y el segundo, el estilístico, que tiene que ver con propuestas generalmente que son personales, llamémoslo, que entran dentro del proceso creativo en sí mismo. Aunque en todo podríamos decir que hay un proceso creativo, porque a la final el crear o adaptar las obras musicales es un proceso creativo. En cierto modo es crear una obra nueva o una composición, basado en el tema de otro compositor al menos. Entonces nosotros hemos planteado algunas de las áreas que intervienen en esto. Si podemos ver allá, tenemos lenguaje musical, la armonía, el contrapunto, la instrumentación, la arreglística, la forma musical y la informática musical, que es la que nos ayuda prácticamente a ponerlo, hacerlo visible, en este caso, y manejable, llamémosle como documento. Y la parte estilística, en donde pues realmente desde la visión de los docentes o a veces desde la visión de los estudiantes mismos nos ayudan a construir un estilo o propuesta para cada una de las obras. Eso es lo que hemos planteado dentro de este punto. Por ejemplo, entonces,
vamos a hablar ahora del procedimiento que tiene esto. Cuando nosotros comenzamos este trabajo, hicimos la elección de un repertorio. Como ustedes vieron anteriormente, teníamos que recoger 20 obras para cada semestre, más o menos, ¿no? Entonces, he tomado una muestra, en este caso, de un bolero muy conocido, que es en general, como género bolero es universal, siempre será llamémosle, uno de los géneros que los estudiantes deben conocer, en definitiva. En el campo, llamémoslo, en el mundo de la música, lo podemos encontrar bien como partitura, en este caso, pero una partitura que es, llamémosle, muy simple, con una guía de voz, o también como grabación en este caso. Entonces, como grabación. Entonces, de una o las dos maneras nosotros tenemos que conseguir el material. A veces no hay la partitura, entonces por eso nosotros lo tomamos de la una o de la otra forma, como decir, tomamos la fuente de referencia. Luego, en el caso de esto, tenemos algunos procedimientos que hacemos. Luego, un análisis melódico, un análisis rítmico, un análisis armónico. Eso con el propósito de delimitar cuáles son las condiciones de cada una de ellas para poder elaborarlo. Y luego tendríamos que incorporar o hacer las propuestas de acuerdo a esto. En el caso particular, por ejemplo, del bolero que está como muestra, nosotros aplicamos en esta obra 3 estilos de ritmo de bolero. El bolero tradicional, el bolero del esquema planteado por Eusebio Delfí y un bolero beguín que es el más conocido. Sí, entonces, por ejemplo, eso se incluye dentro del trabajo de la obra. Ahora, en el siguiente proceso dice, tenemos que adaptar a los contenidos del producto integrador de la asignatura del ensamble. Entonces, en esta obra se privilegia la lectura de figuraciones irregulares, una propuesta armónica, en este caso armonía disonante, y elementos de variación temática porque se cambia la introducción de la obra. Esto como un punto también de trabajo. En el punto E tenemos el proceso de elaboración, elegimos el formato. Ahora entonces viene la parte de escoger para quiénes vamos a escribir. Entonces tenemos ahí una muestra que nosotros dentro de la escuela tenemos la mayoría de estudiantes de guitarra, algunos de violín, con bastante influencia también de piano, bajo y batería. Entonces ese es el formato para el que hemos planteado la escritura. Luego entonces tenemos ya la elaboración de la partitura final. Esta es una muestra de la primera hoja de cómo quedó. Entonces quedó estructurada para violín, guitarra 1, guitarra 2, piano, bajo y batería. Bueno, luego en las consideraciones, la elaboración de los textos creemos nosotros que son importantes en este caso por no existir, por una razón fundamental. No existe en el mercado, llamémosle bibliográfico del país, textos de repertorio creados con determinados formatos. Entonces, por eso, si los estudiantes vienen a hacer la asignatura de ensamble musical, que se llama esto, o sea, tocar en grupos pequeños, no existía el material. Entonces, nosotros pensamos que al tener un esquema o un texto de repertorio aquí dentro de la escuela, sería muy importante seguirlo haciendo, elaborando, reformando y partiéndolo con un proceso sistemático de manera que en los años posteriores se pueda ir cambiando o alimentando en ese sentido, porque no existe. Entre los resultados esperados, creemos nosotros que son textos que pueden ser utilizados por los estudiantes en cualquier momento, por los profesores y al menos inclusive por personas que vienen a veces de afuera y nos visitan y necesitan tener una muestra. Recién nos visitaron, por ejemplo, personales profesores de Argentina, de la universidad, y nos pedían que les prestemos la partitura de música ecuatoriana especialmente. Entonces, vale la pena también recalcar, que se nos escapó un poco aquí en la explicación, que hay una buena cantidad de música ecuatoriana que está también escrita y que esa tampoco se encuentra, diríamos, en el mercado bibliográfico. Esto en términos generales. Ahí tenemos algunos anexos sobre las obras, cómo han quedado estructuradas. En definitiva, el resultado final pues lo tendríamos que presentar en la fecha establecida.
Ahora mi compañero, no sé si puede tomar unos minutitos, que es el mismo proceso, lo hemos hecho ambos, pero para la aplicación de diferentes ensambles, que es el caso mío de los mixtos y el compañero de los de guitarra. ¿Dónde está el PDF? Bueno, Bueno, compañeros, este es uno de los finales procesos ya. Aquí tenemos una pastichera completa para guitarras en este caso. He escogido el tema Hola Huiracocha. ¿Puede poner el temita? Villancico, es un villancico tradicional con un ritmo cuencano. Lamentablemente este tipo de ritmos no se encuentran ni en el mercado, incluso es muy complicado encontrar este tema como una referencia fonográfica. No encontramos un CD de este tema, es muy complicado. Este es el arreglo, ya tocado. Se está tocando precisamente, es para 3 guitarras, es un arreglo ya del villancico cuencano que viene en 2 tipos de ritmos. Contiene todos los elementos característicos de la cultura ecuatoriana, como requinteados en este caso. Para los que se escuchan o para los que son músicos se dan cuenta claramente que suena requinto. Hay muchas guitarras aquí, los arreglos tienen un equilibrio musical fundamental. Y bueno, es un resultado final, y en este caso los ensambles tendrían que sonar de esta manera. Sí, si hay alguna consulta tal vez sobre nuestro trabajo. Julio. Gracias. Muchas gracias. Eso es todo.